buenos días a todos. Saludos, profesor Ricardo Juan Morales de Jesús acá. ¿Ya estás con nosotros, Manuel? Sí, estaba ahí con el mute, el micrófono en mute. Ajá. Bien, Pues te dejo el espacio, Manuel, y tú me pones las pautas para excelente. el diálogo dialógico. Bien, Adelante. agradezco a todos la presencia en esta ocasión, en este webinar. El profesor Ricardo Morales y yo hemos estado trabajando alrededor de esta temática de desarrollar espacios lúdicos de aprendizaje y para nosotros resulta un placer el poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. En el día de hoy, pues nosotros vamos a estar dándole continuidad eh, a un webinar que iniciamos ya hace varias semanas a través de aquí mismo del CEA, en el cual pues, presentamos algunas bases teóricas tal vez alrededor de la importancia que puede tener o la efectividad que puede tener enseñanza lúdica, incorporarla como parte de nuestros estilos de enseñanza en el salón de clase. A lo largo de la presentación, pues empezando próximamente, en unos 2 o 3 slides, a mí me gustaría poder hacer unas breves encuestas acerca del perfil de ustedes como participantes. Hay una pregunta ahí que me gustaría saber para el nivel de educativo en el que ustedes enseñan y demás, y les agradezco a todos si pueden dar alguna respuesta, porque pues nosotros tenemos algunos proyectos pensados para el futuro cercano y así pudiéramos contar con algunos de ustedes si es que a ustedes les interesara la temática que les presentemos hoy. Eh, Sin otra introducción, pues me gustaría quizás pues comenzar directamente con la presentación en cuestión. Le estaría compartiendo una pantalla, así que yo por lo general cuando estoy presentando me gusta eliminar la imagen del presentador para que ustedes puedan concentrarse más en lo que estoy presentando en el PowerPoint. Ya luego cuando estemos conversando, pues vuelvo a la imagen de cámara, ¿ok? Así que, bien, les decía que esta continuación que estamos haciendo del webinar pasado quiere atender ahora el aspecto que nosotros llamamos el storytelling en la creación de caricaturas animadas. Y la idea es, pues, ustedes vean mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial cómo uno puede facilitarse esto tremendamente. Yo les compartía en el webinar pasado, pues las frustraciones que pasamos un grupo de profesores, incluyendo al profesor Morales, cuando a principios del 2005 por ahí aproximadamente, nos embarcamos en un proyecto de NSF en el cual, y luego otro con el Department of Education, que proponía crear materiales lúdicos en cierta manera, ¿verdad? Con un interés interdisciplinario enfocado específicamente a las ciencias naturales, pero las herramientas tecnológicas de ese momento histórico no nos facilitaron para nada el proceso y fue gracias a la disposición que tuvimos de muchos asistentes, estudiantes de ciencias de cómputo y demás, que pudimos, digamos, desarrollar aspectos fundamentales de ese proyecto. Hoy en día, pues las cosas han cambiado bastante, el desarrollo tecnológico, computacional específicamente, pues nos ha arropado y con el advenimiento de la inteligencia artificial, lo que antes necesitábamos un staff de más de 15 personas o 20, creo que éramos más de 20 en aquella ocasión. Ahora podemos hacerlo entre el profesor Ricardo Morales y yo sin mayores dificultades. Así que con esa experiencia me gustaría irle mostrando esta segunda parte de la continuación del primer webinar con los objetivos de que ustedes puedan aplicar inteligencia artificial para desarrollar ciertas narrativas educativas, estructurar los llamados storyboards de una forma transdisciplinaria y que pudiéramos ver y ahí me perdonan el error gramatical, desarrollar avatares educativos. Esos tres objetivos marcan el foco, digamos, de nuestro encuentro del día de hoy. Bien, en cuanto a la agenda, para que ustedes sepan cuál es el contenido general, ¿verdad? Vamos a tratar de dar algunas bases teóricas de lo que es el storytelling,
vamos a hablar un poco de lo que son narrativas con inteligencia artificial, el uso práctico de un storyboard. Vamos a discutir un poco sobre avatares y escenografías a partir de software, digamos, artísticos eh, propietarios que incorporan de una manera u otra pues, la inteligencia artificial. Quizás podríamos hablar un poco sobre cómo uno desarrolla estos procesos y lo que la creatividad aporta. Podemos tener aquí como parte del encuentro de hoy unas actividades prácticas. Me gustaría mostrarle para que ustedes vean que es accesible lo que les estoy proponiendo y que quizás pudiéramos tener un área, o sea, un momento de discusión donde pudiéramos enfatizar un poco sobre las aplicaciones y ciertos retos, digamos, o dificultades que pudiéramos tener en el proceso y cómo minimizarlos, digamos, esos retos o facilitarlos. Bien, esto es un mapa general de lo que es el taller, ¿verdad? Storyboard, narrativa con inteligencia artificial, perdón, storytelling, narrativas con inteligencia artificial, storyboard, de ahí a los avatars y las escenografías, cómo desarrollar y cómo integramos todo eso en algo que sea coherente y que rinda un propósito educativo. Así que me gustaría quizás comenzar con una primera pregunta, que es la que les mencioné hace un momento. Si puedo rescatar aquí un momento el Teams para poder formularla a manera de survey, o sea, a manera de, a ver si eso me resulta posible, que veo aquí estoy teniendo un problemita. Aquí. Como estoy en modo de presentación, pues voy a quizás salirme un momentito de él para poder presentarles la primera pregunta y continuamos a partir de eso. De esa manera, pues podemos tener una estadística, un perfil general de los participantes y saber qué propuestas podemos traerles para el taller, el último taller que ofreceremos la semana que viene. Así que les voy a dar la oportunidad que contesten en lo que pueden ir contestando según les resulte posible. Les pido por favor que participen. Y yo continuaré ahora con la presentación del taller y el profesor Ricardo Morales en unos minutos nos dará o sea, nos traerá los resultados estadísticos globales de la participación de ustedes en términos de los resultados de la encuesta. Bien, continuamos entonces. ¿Qué es storytelling educativo? Yo lo resumiría brevemente como construir una narrativa de interés obviamente educativo, pero que genere impacto tanto emocional en el usuario como impacto cognitivo. Ok, con esa breve definición, nosotros podemos hacer una revisión de la literatura y podemos identificar que existen varios arquetipos de storytelling. Quizás el más clásico que ustedes puedan conocer es lo que se conoce como el mono mito o el viaje del héroe. Eso se ha utilizado comercialmente en historias como The Lion King, por ejemplo, el de Star Wars, las de las sagas estas de Star Wars, el de Back to the Future. Usan elementos que son del viaje del héroe en términos de que es una narrativa que implica algún tipo de transformación en el personaje principal. Hay un llamado, ¿verdad? Como a la aventura, hay un mentor que en cada caso, pues guía y ayuda a formar, como en Karate Kid, por ejemplo, el Miyagi, que era el mentor del joven este que quería aprender el karate, y así en otras historias. Así que es un arquetipo que se llama monomito porque es como un mito común en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos. Y es clásico, la humanidad de alguna manera se identifica con el héroe que sale en busca, que se enfrenta a unas pruebas, que tiene unas revelaciones en el proceso y que regresa con el llamado elixir o con habiendo logrado su empresa.
ese tipo de arquetipo o ese tipo de storytelling es ideal para, como les dije, para mostrar crecimiento personal, descubrimiento, superación. eh, Puede ser útil en contenidos educativos que están centrados en procesos y como el aprendizaje mismo. Otro tipo de arquetipo que se ha identificado en storytelling es el problema-solución o pregunta-respuesta, se le suele llamar, ¿verdad? En ese tipo de storytelling se plantea una situación inicial que a veces aparece a manera de un misterio, como que hay que resolver. Sigue una exploración y finalmente se presenta una solución reveladora o maravillosa. Eso puede ser bien efectivo en educación científica, pero también en educación ética, en educación social. Eh, Tiene la conveniencia de que se adapta muy bien a episodios que se trabajan de forma independiente, en forma de casos breves, que pueden estar entre sí conectados a lo largo de una historia, pero que cada episodio, pues, tiene en sí mismo, pues tiene una idea completa. Eso se ha utilizado mucho en las series de estas de Netflix, en darle continuidad, pero cada historia en sí, cada capítulo en sí mismo es como pues, un capítulo, se resuelve alguna situación, aunque al final del capítulo se introduzca otra. Eh, Nosotros, por ejemplo, en el webinar pasado, nosotros dimos un ejemplo sobre eh, el desarrollo de un material transdisciplinario que tenía que ver con una abuela que era eh, conocedora de plantas medicinales y que tenía a un nieto, Tito se llamaba el nieto, ¿verdad? Que era estudiante universitario de farmacología, o sea, que quería estudiar medicina y que estaba interesado en la farmacología y demás. Y en ese caso uno podría aplicar ese tipo de storytelling, ¿verdad? El problema-solución, por ejemplo, donde Tito podría plantear algunas dudas de preguntas sobre plantas o contenidos de sustancias en una planta, y quizás su abuela podría guiarlo hasta que él encuentre una solución, utilizando formas dialógicas donde el conocimiento eh, común, digamos, converse con el conocimiento especializado y que haya, digamos, una cierta justicia epistémica. Otro tipo de storytelling que nosotros también pudiéramos considerar es el llamado transformación por contraste o la visión esa del before and after, que tiene que ver con cuando uno muestra situaciones que son contrastantes, como ya sea en el propio personaje, en el entorno. Por ejemplo, si uno está hablando de un caso de cambio climático y el efecto que eso puede tener en la naturaleza, pues podríamos ver el before y after en unas circunstancias que resulten contrastantes. Es potente esa o tiene una fortaleza eh, discursiva, me refiero, o escenográfica, si uno lo ilustra bien, que permite hablar de cambios, ya sean cambios físicos, pero también en actitudes, en mentalidad, eh, y, por ejemplo, elementos que tengan que ver con la cultura, como les dije, con la conservación del ambiente, con actitudes hacia conocimientos llamados conocimientos folclóricos, ¿verdad? Pero esos cambios en actitudes se pueden lograr quizás con ese tipo de historia. Es ideal para historias que tienen como que un giro, así que al final te trae siempre como el mensaje importante, que podría venir en forma de una moraleja. Lo que nos lleva al siguiente arquetipo, las fábulas o parábolas, que también terminan con moralejas, pero que suelen ser de naturaleza, digamos, más breve. Las fábulas tienden a ser bastante cortitas, ¿verdad? En duración, cargadas de mucho simbolismo y de cierta sabiduría en ese simbolismo. Se usan el uso de muchas metáforas, tanto en el parlamento como en las imágenes. eh, y puede ser, en mi opinión, bien útil en la transdisciplinaridad para uno
transmitir saberes que son lo que llamamos saberes ancestrales, saberes que vienen como consecuencia de experiencias vividas. También permitiría, me parece a mí, pues, resaltar valores éticos y los llamados aprendizajes sociales. En el caso de la historia que les mencionaba de Tito y su abuelita, ¿verdad? Pues esto pudiera parecer como una historia que la propia abuela le cuenta dentro de la historia. O sea, una historia contada dentro de una historia, que eso tiene un efecto psicológico también muchas veces bastante interesante. El último arquetipo, hay otros, ¿verdad? Pero estos son los 5 que yo creo que son más prioritarios lo que nos, para lo que queremos presentarles hoy, que involucra el desarrollo de historias, digamos, de naturaleza transdisciplinaria. Y es el arquetipo de storytelling, que es sobre cadenas de causas, o le llaman también narrativas encadenadas, donde, digamos, cada acción desencadena otra. Y el personaje, el héroe, el aprendiz, pues aprende o comete errores en el proceso, pero eso genera nuevos retos. Eso es ideal eh, en series donde tenemos mucha conexión, pero, o sea, hay conexión a lo largo de la historia, pero los episodios tienen una identidad propia, como le había mencionado antes. Eh, Permiten, por ejemplo, mostrar en el área, por ejemplo, de ciencia, que es la que nosotros trabajamos, consecuencias ecológicas, sociales, científicas, entre otras. Así que con ese trasfondo les puedo decir que el storytelling en la educación permite, y esto es utilizando ciertas bases teóricas, ¿verdad? Eh, Lograr o puede permitir lograr aprendizaje significativo, porque de alguna manera, pues se ha reconocido en la psicología que el cerebro humano está programado de cierta manera para entender y recordar las historias más que los eventos individuales. Así que uno facilita el poder recordar y poder entender las moralejas a veces. Por eso es que yo creo que en la historia bíblica Jesucristo usaba tantas parábolas, ¿verdad? Tratando porque eso como que perdura en la memoria y como que uno entiende el mensaje al que se hace referencia. Así que puede convertir esos conceptos que pueden ser muy abstractos para alguna gente en experiencias más llanas o más cercanas a su experiencia personal o a sus experiencias emocionales también. Puede mejorar la atención, pues porque la historia tiene cierta continuidad o tiene tiene coherencia narrativa, ¿verdad? Puede fomentar, como mencionaba, el pensamiento crítico, las cuestiones emocionales como la empatía, que algo te importe, algo que antes te era indiferente, ahora tú entiendes por qué te debería importar. Así que de esa manera nosotros entendemos que puede facilitar tremendamente lo que llamamos pues aprendizaje transdisciplinario, donde se facilita con una historia la integración de saberes comunes con saberes, digamos, eruditos. Y ahora vamos a otra pregunta, ¿verdad? Para mantener la tónica. Esta es una segunda pregunta que está enfocada a... Manuel, si me das una oportunidad, perdóname, para discutir los resultados de la primera pregunta. Excelente, pues tremendo. Y gracias, colega. Sí, antes de pasar a esa. Ay, ¿dónde? Se me fueron los resultados porque le di a accept. Ajá, pues Pero me acuerdo bastante bien. Eran 60 y pico por ciento fluctuando. La muestra fue de 45 personas de 80 para un 54% de muestra. Entonces, la mayor parte de nosotros somos profesores de bachillerato, con un 60 y pico por ciento, 60, 62. Luego tenemos un fluctuante de profesores de posgrado, estudios graduados, que eran como de 7 a 10. Habían gente de elemental de cada 6, que habían unos 2%, y otros, o que no enseña actualmente, estaba fluctuando cerca del 10%. Entonces, me interesa saber eso también del otro, porque vengo de una conferencia de la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas y muchas personas están haciendo tarea para la educación
y que no es en el salón, y eso me interesó mucho. Y también que la educación informal no está documentada en lo que estábamos hablando, pero es bien importante también la transferencia de saberes de los niveles graduado a subgraduado, a superior y a elemental. Entonces, eso me pone en el comentario de que aunque estamos concentrados acá en la universidad, la repercusión de lo que estamos hablando es a todos los niveles. Esto va a llegar hasta kinder, porque las caricaturas son más efectivas en kinder. A mí ellos van a poder asimilar mucho mejor todo este proceso que nosotros. Entonces estamos como en una encrucijada porque esto se va a imponer y ya el Senado de Puerto Rico está haciendo leyes para que el Departamento de Educación tenga que utilizar el AI y los tutores, tú sabes, virtuales y todas estas cosas. Y no hemos pasado por un proceso de entrenamiento propio. Todo el mundo aquí es autoeducado o, tú sabes, estamos buscando lo mejor que podemos adaptarnos al cambio, pero este cambio va a ser sistemático. Entonces, veamos que es como una cadena. Ese es mi comentario, Manuel, que esto es una cadena de eventos, que lo que hagamos ahora aquí va a tener repercusiones como en Back to the Future. Va a tener No, repercusiones, excelente, va a tener excelente repercusiones en comentario Kindle. y muy a lugar, me parece a mí, pues por el hecho de que las políticas educativas a nivel local, a través del Senado de Puerto Rico, a nivel de los Estados Unidos, con A nivel de los Estados Unidos, el presidente el puso un decreto en abril 23 para AI en toda su nación y además dio 4 meses para implementar y va a redirigir todos los esfuerzos actuales y los va a redirigir hacia lo que él llama un AI-driven future. O sea, ok, que estamos hablando de que ellos están en un modo de imposición de esto, aunque no sepamos cómo usarlo, vamos a tener que usarlo es y en todos importante esos, si, en todos esos niveles. exacto, ¿no? Y es importante si nosotros podemos, a partir de esas herramientas, poder desarrollar buenos materiales que tengan impacto educativo, porque no solamente usar el AI, digamos, la inteligencia artificial por usarla, sino que es una oportunidad, si sabemos hacer uso de ella, donde podemos, entre otras cosas, crear o tener mejores materiales para nuestros estudiantes. Nosotros pensamos que los materiales lúdicos que antes eran tan difíciles de producir, eran tan costosos, la inteligencia artificial ha venido a democratizarlos, digamos, facilitar de que uno sin necesidad de un estudio de grabación grande, ni de diseñadores gráficos especialistas, ni escritores de libretos y demás, podamos tener todas esas herramientas gracias a eso que llamamos asistente. Nosotros, Pues por mira, ejemplo, ajá, ajá. comentario. Sí, si quieres, cuando tú entiendas pertinente, tengo aquí el asistente listo para darle una demostración Sí, sobre tengo storytelling. pensado un poco más al frente cuando Perfecto, hablemos del storyboard y cómo ahora perfecto, podemos construirlo, ¿ok? Así que, sí, excelente. ok, pues voy a enviar ahora el segundo pool para que en lo que yo continúo, pues podamos, digamos, tener una idea sobre cuán familiarizado, cuánto conocen ustedes digo, yo sé que los de español y los de historia tal vez probablemente que conocen la importancia que tiene las narrativas en términos de su potencial inspirador o de lograr, digamos, asertividad cognitiva, que los estudiantes se identifiquen y uno muchas veces recurre a contar historias en el salón de clase que uno entiende relevantes a las temáticas que en ese momento uno está trabajando y sería súper bueno, pienso yo, si uno pudiera esa historia, aparte de uno contar algunos aspectos en forma oral, si luego los estudiantes tuvieran un material audiovisual de apoyo que reforzara todavía más esa historia que ya uno inició o delineó oralmente durante el periodo que tuvo en el salón de clase. Así que nada, continúo entonces, envío la segunda encuesta y continuamos tal vez con el... Bien, y esa es la pregunta que está ahora mismo en encuesta, simplemente para tener una idea de cuán familiarizados están ustedes y si lo han usado de alguna forma. Así que
Bien. Hablamos en el título de este taller, de este webinar, sobre storytelling como una destreza que de hecho artística, pienso yo, eh, que se combina o se puede, ¿cómo digo yo? Operacionalizar mediante lo que se conoce como un storyboard. O sea, el storyboard es una herramienta ya práctica, un blueprint, digamos, de esa historia que tú quieres contar. Así que es una herramienta que te permite organizar las historias que tú quieres contar. Obviamente debes tener una buena historia. Esa buena historia eh, es convertida por el storyboard en un relato con imágenes y especifica las acciones. Así que el storyboard yo diría que es como una manera de planificación visual de las escenas, de las acciones, los textos, los movimientos, los escenarios, las características del personaje. Así que yo veo que es como un puente entre lo que uno quiere presentar en sus ideas narrativas y la producción final de llevar eso a pantalla, digamos. Así que, en mi opinión, el storyboard facilita imaginar lo que va a ser la historia, cómo va a quedar, ¿verdad? Permite compartir el borrador con otros colegas que pueden darte sugerencias para corregirlas antes de uno entrar en el proceso de producción, que aunque facilitado por inteligencia artificial, aún así puede tomar cierto tiempo. Y que no quisiéramos que si dedicamos un tiempo, pues luego ya no lo podamos usar porque cambiamos la historia luego y eso que hicimos y ese trabajo que pasamos ya no nos sirve. Así que el storyboard es importante por eso, nos va a permitir una organización bastante sistemática y tener con bastante claridad, sobre todo con propósito educativo, lo que queremos hacer con esa historia como parte de los contenidos o de los cursos que nosotros enseñamos. Eh, Esto es un ejemplo de un storyboard sencillo en el cual a manera de fábula, usando el concepto de storytelling, la llamada, ¿verdad? El que es el arquetipo que es fábula, ¿verdad? Esta trata sobre una semilla mágica, una historia ahí de descubrimiento, ¿verdad? De un misterio y unas reflexiones donde un niño en un bosque encuentra una semilla, pero esa semilla tiene unos rasgos especiales, ¿verdad? Crece bien rápidamente, forma plantas que iluminan o que son bien brillantes, y quizás al final uno puede terminar con alguna moraleja, como que pequeñas acciones pueden transformar al mundo. Y esto es un ejemplo bien simple de lo que el storyboard permitiría organizar de manera de escena. Así que el storyboard permite dividir una historia simplificándola en escenas claves y organizando, digamos, la producción visual. Eso pues se acompaña con otras documentos complementarios, digamos. Entre los documentos complementarios está lo que se conoce como el guión literario, eh, el guión técnico, el guión artístico, escenográfico, de sonido, podría ser hasta necesario el de iluminación. Entonces, dependiendo del nivel de la complejidad de la producción, se pueden desarrollar más ampliamente o menos importante cada uno de esos llamados guiones. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en un storyboard, digamos, básico, como herramienta accesible para los proyectos educativos que ustedes puedan, en los que ustedes puedan incorporarlo. Sin embargo, nosotros ya tenemos que llevar en mente las necesidades eh, de assets o de materiales que necesitamos para poder contar historias, digamos, que sean de naturaleza audiovisual. Así que para nosotros poder contar una historia de forma audiovisual, se necesita pues la estructura narrativa, se necesita obviamente la historia.
se necesitan probablemente como mínimo, pues algunos personajes o interaccionando en algún escenario y siempre pues el sonido tiene un efecto psicológico bien importante y a mí me parece pues que debe estar incluido. Antiguamente pues se podían preparar materiales visuales como en la época de Charlie Chaplin, por ejemplo, que lo único que había era una musiquita de fondo y ya, y no había parlamento, pero aún así, pues el sonido pues tiene un efecto psicológico importante y a mí me parece que debe ser considerado como parte de cualquier historia que, que querramos, o sea, que intentemos crear. Ok, entonces aquí pues me gustaría que pudiéramos tener una pequeña actividad y ahí darle espacio al profesor Morales para que nos muestre el uso de asistentes tipo chat, ¿sabes? GPT o similares a ChatGPT que nos permitan trabajar algunos aspectos y así que ustedes vayan viendo cómo la inteligencia artificial puede facilitar la creación, digamos, de historia. Una vez tenemos la historia, podemos hacer el storyboard correspondiente o, de hecho, el asistente que el profesor Morales desarrolló lo hace todo en un solo paso. Te ayuda, crea la historia, te hace el storyboard, te construye las escenas en términos organizativos, te identifica los personajes, los assets, los props, los escenarios. En verdad, es una herramienta bastante completa y en ese contexto, pues, permite iniciar ese proceso de creación de historia. Permite romper el hielo, ¿verdad? Porque uno de los problemas principales es, ¿y de qué voy a contar la historia? ¿Qué voy a narrar alrededor de ella? Y en ese aspecto, la inteligencia artificial, pues con un prompt, digamos, particular, que uno pueda pensarlo, ¿verdad? En términos alrededor, que de hecho ese prompt tú mismo puedes ayudarte con la propia inteligencia artificial a construirlo. Este fue uno que yo utilicé para el taller pasado, en el cual hablábamos de la plantita esta que cura o la ecología de saberes. Yo le pedí a este asistente generar un breve storyboard de 3 a 5 escenas para un episodio animado protagonizado por una abuela, yo le puse un nombre ahí, ¿verdad? Llamada Wow, pero quizá era de asombro, lo que quería usar la palabra, que domina saberes ancestrales sobre plantas medicinales y su nieto Tito, un joven universitario curioso por integrar los saberes tradicionales con las ciencias modernas. La historia debe tener un tono familiar, alegre y terminar resaltando el valor de combinar el conocimiento popular y el conocimiento científico. Porque el interés mío en esa ocasión era eh, dar un ejemplo de cómo uno puede crear historias transdisciplinarias. Así que me gustaría darle unos minutos al profesor Morales para que nos muestre tal vez el resultado primero de la encuesta, si quisieras, y luego nos muestres el uso del asistente en forma general y hacerle disponible a través de un link el asistente para que los participantes puedan explorar su uso en términos de que los ayude a crear materiales, digamos, en forma de historia. Excelente, estoy listo. Ok, pues tiene la palabra, profesor, y gracias. Excelente. Mira, vamos a empezar por compartir aquí el asistente. Ya yo puse el enlace al principio de la sesión. La encuesta muy interesante, Manuel. 75% de los participantes, bueno, para empezar contestaron 43 de 80 para una participación de cerca del 50%. Y 75% de las personas entre no están familiarizados o solo lo conocen en teoría. Y 25% lo ha usado pocas veces o lo usa frecuentemente. Los que lo usan frecuentemente son el 11%. Ok, Entonces, vean que interesante. estamos aquí defendiendo el tópico ante personas que no están acostumbrados a que les hablemos de esto. Tal que, mira,
no, esta sesión de Simplicio sería como su quinta interacción. Nosotros empezamos con este asistente el semestre pasado y hablamos de crear diseños, de crear guiones, pero ahora estamos ya al detalle de las actividades específicas y sobre todo cómo motivar a los estudiantes a llegarle, tú sabes, a echarle ganas, a estudiar cada tópico diferente, cada concepto, cómo unir las cosas que leen, las presentaciones, lo que escuchan, los vídeos. Entonces, este tipo de estrategia que estamos utilizando como de historia, pues captura la atención y da seguimiento. Así que eso es algo importante que es diferente de, por ejemplo, generar cada una de las actividades separadas. Y eso pues lo voy a abordar rapidito porque creo que es importante, por ejemplo, para este tipo de secuencia que estamos haciendo del storyboard, pues uno necesita imagen. Entonces yo me fui a Canva, que es un gratis, con mi cuenta, y le pedí la imagen de la abuela con el hijo, con el nieto. Pero fíjate, yo le dije que fuera farmacéutico y ella no lo pudo lograr. Y también le hablé del papá que era mecánico y pero esos no tienen consecuencia. A ver, yo no puedo conectar una cosa con otra. La historia, si la generamos por fragmentos independientes, pues queda como así, fragmentada con diferentes personajes. Es difícil crear el mismo personaje en una nueva línea de la historia. Entonces, para eso, pues uno tiene que planificar, ¿está bien? Entonces, para eso es que creamos la destreza, que ahora le llamamos destreza, de storytelling, para que el asistente pueda dominar esto en detalle. Entonces, esto no va a cambiar al asistente, sino que le añade destreza y eso se hace pues creando un documento con la destreza y se le sube a su base de conocimiento. Eso no lo voy a demostrar aquí. Eso sería irnos al interior de Simplicio. Lo que quiero ver es qué sabe hacer. Así que vamos a hablarle. Hola Simplicio, espero estés bien. Quiero trabajar hoy con storytelling. ¿Qué me sugiere? Perfecto. Para trabajar con storytelling hoy, dime primero, ¿qué tema académico te gustaría abordar? También dime quién es tu público, edad o nivel. ¿Qué emoción quieres evocar? Por ejemplo, asombro, humor, respeto. Y si prefieres contar la historia como texto, animación, video o audio, ¿tienes ya niñana alguna materia en mente o te doyas por asignar SOAR? Ok, me dice que le diga qué tema académico quiero abordar. Etnobotánica, Sería plantas medicinales para hacerlo más plantas sencillo. medicinales. Y me dice el público Bueno, aquí la mayoría eran universitarios de bachillerato, así que, universitario. Me dice que le diga qué emoción quieres evocar. Voy por eh, humor, ok, perfecto, pero si perfecto. quieres puedo ir por asombro también. No, no, pero está bien humor. A mí me encanta lo lúdico, humorístico, Perfecto. ¿Y la quieres como texto, animación, vídeo o audio? Aquí la quieres como un storyboard. como un storyboard, exactamente. Y lo quieres para dar consecuencia con el taller pasado. Lo quieres en la estructura de caricatura animada transdisciplinaria. Excelente. Eso uniría ahora mismo el primer taller con el segundo, porque ya nosotros le dimos esta destreza a él también. Y te recuerdo que esto es una prueba en vivo y que no se ha hecho antes, que es solo para demostración. ¿Tiene ya alguna materia en mente? No, ¿verdad? Esto está. Vámonos. Ahora me vuelve y me pregunta, ¿qué plataforma usarás para animar? ¿Cartoon Animator o iClone? Me gustaría trabajarlo en Cartoon Animator, que es la demostración que quiero hacerle más adelante
en el webinar los presenté. Perfecto. Y te dice, ¿a quién quieres? Doña Remé, curandera de campo, mezcla refranes y recetas con sabiduría natural. Don Toño el Yerbero, agricultor urbano que cultiva en botellas plásticas, mezcla ciencia y superstición. O la bióloga Rasta, joven herbolaria que estudió en la uni, pero confía más en lo que aprendió de su abuela. Pues doña Reme me gusta. ¿Qué tal Doña Reme y la bióloga Rasta? Dale, a ver cómo queda eso. Entonces me dice, ¿quieres combinar dos o más para hacer un diálogo entre saberes? Tan pronto elijas, te preparo el guión completo. Ya está, yo creo, ¿verdad? Porque le dijiste doña Reme y la bióloga Sí, Rasta. y ya. No voy a entrar en más detalle para no influenciar el ejercicio, ¿está bien? Dale. Pero ahí pudimos haber puesto más detalles y darle un giro que nos gustara más. Por ejemplo, que fueron con el mono estrellado del héroe o Interesante, ¿verdad? o la Perfecta fábula dupla, te o la, dice fa- el asistente. o la fábula. Ok, mira, dice, para que te cures riendo. Te da la ficha de los personajes. Tengo a Doña Reme y me da una apariencia, cómo habla y su personalidad. Me dice la bióloga Rasta, su apariencia, cómo habla y su personalidad. Me da los escenarios y props. Están en el patio con jardín medicinal. Diálogos por personaje. En la toma uno me dice un plano abierto. O sea que ese es un guión como de cámara, ¿verdad? Sí, técnico, Y además me tiene los textos que dicen que es un guión de los diálogos. Me literario, da, sí. me dio 4 tomas y me da un cierre pedagógico de pantalla. Algo que va a decir al final. Me da un timeline de las tomas con, con el ángulo que se va a poner, la acción que se va a tomar y los props que necesita. Una lista de imágenes o props a generar. Y me pregunta si quiere que desarrolle un segundo episodio con estos mismos protagonistas o prefieres que prepare un documento descargable con el guión para producción. Fíjate, ahí es interesante porque ya nos pone en track para el próximo webinar donde quisiéramos trabajar lo que hemos llamado miniseries para YouTube. Es decir, que si queremos preparar una miniserie que tenga, qué sé yo, varios capítulos, pudiéramos pedirle que haga capítulos adicionales. También podríamos pedirle que nos escriba primero el storytelling, o sea, la historia completa que él va a utilizar para dividirla, digamos, en 10 capítulos, de suerte que tenga una línea coherente y que llegue al final, cuando se acabe, termine como que aprendimos algo. Así que en esa parte creo que el asistente es fundamental. Puede ayudarte a crear una buena historia, no solamente para un capítulo, sino a largo plazo, digamos, para una miniserie animada que tú puedas luego presentar en YouTube. Mira, algo que no entré en detalle, pero quiero aclarar, es que dentro de la destreza de storytelling que le infundimos a Simplicio, pues nosotros hicimos mucho énfasis en los arquetipos que tú hablabas hoy sobre cómo hacer historias interesantes, que sean cortas, breves y contundentes. Pues no lo voy a elaborar ahora, pero si le preguntáramos de las estrategias literarias que él posee, pues va a tener bastante, está bien, porque yo me enfaticé en que él fuera versátil para temas transdisciplinarios y para eso pues tiene que tener muchas formas de contar un cuento diferente. Entonces, aunque no voy a mostrar los resultados,
pues si te fijas, yo ahora le pedí que me prepare un storyboard ilustrado para ese episodio. No le di más seguimiento a que me cree el segundo, sino le dije, pues, por favor, hazme un storyboard. No, excelente. Ya Entonces, cuando uno planifica en forma de miniserie, pues entonces me imagino que trabajará lo otro, pero ahora una parte ilustrativa, pues podría estar interesante. mira cómo me puso el storyboard. Ahora se fue bien enfatizado en los personajes, el escenario, las escenas. Me dice la ilustración. La tusa del corazón hasta. Qué bien. Diga, utiliza refranes y utiliza como diálogo cotidiano de lo que podría ser una persona de 75 años con toda esa experiencia. Ve, entonces, aquí en este caso, era donde yo decía que si yo empiezo a generar las ilustraciones de Doña Reme, la bióloga Rasta, pues para dar seguimiento a la historia va a ser muy difícil que él me cree siempre el mismo personaje, Sí, porque eso sería pues mucho pedir. Y ahí entra nuestra estrategia de las caricaturas animadas transdisciplinarias que son tan versátiles y tan de posible uso, tú sabes, de diseño universal. Se pueden usar por sí, todo el mundo, se consistentes pueden en cambiar, términos de. consistentes, se puede dar seguimiento a historias largas por años si uno quisiera. No, de hecho, y los personajes, una vez tú creas un personaje, las limitaciones que por ahora tiene la inteligencia artificial es esa dificultad de mantenerlo intacto, íntegro, que sea el mismo. Y si uno lo utiliza como quiera, aunque se vea un poco diferente, a mí me parece que puede afectar negativamente la continuidad esa de la narración visual, fragmenta la narración visual y eso. Creo que esas inconsistencias nuestros estudiantes pues se podrían afectar negativamente con ella. Y lo comento pues por aspectos que he discutido con muchachos, ¿verdad? Jóvenes que he tenido como estudiantes, donde valoran el detalle como un elemento fundamental. Por ejemplo, eh, un sobrino, ¿verdad? De mi esposa, conversando con él, a él le gustan los juegos estos de aventura y le gusta que su personaje tenga una capa particular y es esa. Y cuando de momento tiene otra capa, pues él se la cambia. Para mí es lo mismo, pero para él no. Para él esa otra capa es distinta completamente. Y si yo a mitad de camino en una aventura me atrevo a cambiarle esa capa, yo creo que lo perdí, porque ya esa no es la que a él le gustaba. Por ejemplo, entonces, eso puede pasar con los personajes, que el estudiante se identifica con un determinado avatar, y si en algún punto de la historia de momento se ve distinto, pues como que, ¿y aquí qué pasó? ¿Sabe? Que fragmentamos la narrativa visual y eso pues todavía el AI no ha afinado eso. Yo creo que a la larga pues, lo logrará porque es una cuestión de tiempo, pero en este momento yo recomiendo que utilicemos otras herramientas y que usemos el AI para facilitar o potenciar esas herramientas y me gustaría mostrarles eso en unos minutos una vez Mi- lleguemos ahí. Mira, acabo mi aportación con esto. Después de que le hice la interacción simple, tú sabes, rápida, y no profundicé en el storytelling ni en las técnicas, sino le dije, vamos directo al grano, pues creé el documento final, pues este storyboard ilustrado, que es que lo que tú decías, que es la versión simple, que ahora yo le pongo las imágenes y yo lo puedo compartir con alguien y decirle, oye, ¿qué te parece esta idea? ¿No? Y es una de plantas que curan y es para que te cures riéndote. En ese caso, está interesante ese rejuego de palabras. Perfecto, ahí vamos, síguele. Nada, excelente. Regreso entonces a. Adiós, me tenía que poner esto primero, share. Bien, con ese tipo de prompt, el profesor Morales nos enseñó otro ejemplo, pero yo usé este en el pasado y logré generar algo. No vemos tu pantalla, por favor, para compartir. No logran verla, escogí la que no era, entonces, a ver. Stop sharing. Vamos de nuevo.
Ahora sí, perdóname, sí se ve. Discúlpame aquí, que es que quisiera, por si acaso, como mira a ver si la siguen viendo ahí. Sí, veo tu PowerPoint. Ok, excelente, sí. Se llamó en aquella ocasión que el asistente era más anticuado, ¿verdad? No tenía tantas habilidades. De hecho, esta imagen se las mostré en el taller pasado. Le llamó Ecología de Saberes, ahí la línea argumentativa fue un poco diferente. La abuela estaba tratando de enseñarle a su nieto que era estudiante de universitario, que quería ser médico y demás, pues porque le di algo de trasfondo y le estaba tratando de enseñar sobre plantas medicinales. Luego, fíjate, conversando ahora con el asistente más actualizado, me dio una recomendación interesante que tiene que ver con poner como un conflicto, donde quizás primero el estudiante está muy metido en lo farmacológico y no confía mucho o se burla incluso de las plantas medicinales, y ella, a través de una lección que le da con una de las plantas, lo hace un fiel creyente de que las plantas también sirven para propósitos curativos. Eso fue una idea, conversando con el asistente, que surgió en el proceso, digamos, y que afectó obviamente a la historia original que yo había pensado, pero me pareció más interesante. eh, en ese aspecto, el storyboard permite hacer esos cambios sin que no haya una pérdida de tiempo para uno tan significativa, porque si ya uno hubiese implementado animaciones, creaciones de personajes con unas apariencias o unas escenografías que ya pues, ahora tiene que modificarlas y hacer otras, y eso en principio hubiese sido como que una pérdida de tiempo. Así que ese aspecto de planificación que provee el storyboard, me parece que es una de las moralejas que yo entiendo este taller, este webinar debería proveerles a ustedes. Bien, esa fue el desglose de los personajes, la abuela curandera, y ahí está más o menos una forma similar a lo que el profesor le mostró en la versión original del asistente, lo que podía hacer originalmente. Y ese sería básicamente el parlamento. Tratando de ver que pues, la escena intenta pues, honrar los saberes ancestrales sin folclorizarlos, digamos, o sin hacer burla de ellos, y propone cierta pedagogía donde el aprendizaje también representa una reconciliación, digamos, entre saberes o mundos que suelen muchas veces estar separados. Ok, esta es otra forma, ¿verdad?, organizativa. Y lo que quiero es ilustrar más o menos cómo se estructura. Este tiene unos detalles distintos y demás, pero es un ejemplo, pudiera ser cualquier otro. El asunto ese de los mensajes finales del capítulo o del episodio, que a mí me parecen fundamentales porque tiene que haber algo al final, como una moraleja, y esa es una posibilidad de. Ahí está en forma organizado también, en diferentes formas de organización. Ahí están los personajes presentados, digamos, características individuales con descripciones, animaciones básicas que uno podría de cada uno de ellos. La escenografía con descripciones, algunos detalles, algunas notas que son importantes. Los props que se utilizan, que son aquella parte de la escenografía que se podrían manipular o animar. En este caso, que ahí sugiere como un vehículo, una pickup truck, ¿verdad? Que es cuando llega, una libreta, las matitas en los tiestos, pilones, frascos, etc. Ok, todo eso pues nos lleva al primer aspecto importante del storyboard, y es que nos habla del concepto de personaje, o de que nosotros queremos llamarle avatars. Los personajes o avatars son el fundamento quizás de la historia, porque como en el viaje del héroe, es alrededor de quien ocurre toda la narrativa. En este contexto, la pregunta es, ¿qué es un avatar educativo desde la visión que nosotros tenemos en el desarrollo de estos materiales? ¿Ok? Es una representación simbólica, ¿verdad?,
que permite conectar con la historia de una forma que es emocionalmente significativa. Así que el avatar realmente ayuda a personificar, digamos, la voz educativa. De alguna manera, ya sea directamente con lo que dice o visualmente con lo que hace. Avatars que uno puede generar, pues miren, estos son ejemplos de quién podría ser la abuela, por ejemplo. El joven Tito, podría tener esa apariencia. El papá de Tito, si es que interviene en algún elemento de la narrativa. Y estos son personajes ya prefabricados que están disponibles a través de paquetes comerciales accesibles a precios relativamente módicos, ¿verdad? Y que están diseñados para una aplicación que es la que yo les voy a recomendar en este webinar y en la que me gustaría dedicar algún esfuerzo mostrándole algunas de sus capacidades, que se llamaba antes Crazy Talk Animator y ahora se llama Cartoon Animator. Es una evolución. En aquella ocasión, cuando salió este pack, era la versión 3 de Crazy Talk Animator. Luego de eso salió Cartoon Animator, la versión 4, y Cartoon Animator, la versión 5, que es la más reciente, y que tiene otras herramientas que permiten hacer muchas más cosas. Esos tres personajes son parte de lo que se conoce como el Family Pack. Es uno que tiene otros miembros de la familia que uno pudiera utilizar y ya están prefabricados para contar historia. No es el único tipo de paquete que hay o pack comercial sobre avatars que uno pudiera considerar. Hay muchísimos otros. Yo solamente les voy a enseñar algunos ejemplos. Este es otro que tiene que ver con personas, digamos, comunes, donde diferentes trabajos u oficios o ambientes. Y es otro, tiene, creo que son como 16, si no recuerdo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 personajes tiene con diferentes vestimentas. Tú le puedes cambiar la ropa en algunos casos. Este es otro pack que es un poquito más caricaturesco, ¿verdad? Se llama Office Workers. Y esto pues para generar, digamos, materiales que tienen que ver con el ambiente académico o escolar, el maestro, el director, el qué sé yo, el conserje, el que sea que sea. Uno podría utilizar algunos de estos personajes para transmitir aspectos importantes de ese ambiente. Noten también que en la parte de atrás se ve como una escenografía que es parte de ese pack, que incluye la oficina, el salón de clase, perdón, estos son solamente de la oficina del empleado, el área de descanso, el área de almuerzo, la oficina del jefe, etc. Este es otro pack también, que esto es para, hay que usarlo, digamos, con cierta discreción, dependiendo el ambiente en que uno trabaje, ya que hay pues contenido un poquito más maduro, como, vea, que él está con una cerveza y el otro está con una botella, así que pues habría que tener cuidado cómo uno utiliza eso en ambientes que sean a nivel de escuela superior o intermedia o demás. Sin embargo, pues está el guitarrista, la cantante o las cantantes y demás, y puede uno formar una historia interesante alrededor de eventos sociales donde el estudiante puede identificarse claramente con el evento y a lo mejor puedes poner a cantar con una música o una canción conocida a cualquiera de estos avatars. Otro posible avatar son estos que ya no son tan humanos así, sino que son como South Park, que tienen como unas estructuras así un poquito más rústicas, tal vez, donde ven, no se les ve el cuello, nada, pero pueden transmitir, hacer narrativas visuales con mucho impacto. Y eso, pues la imaginación nuestra es la que estaría de por medio.
cuán creativos podemos ser en ese proceso y cuánta creatividad nosotros podemos sacarle al asistente para que incorpore algunos de estos personajes o avatars en nuestras producciones. Las producciones, los avatars no tienen que reducirse, digamos, a personas, pueden ser también cosas u objetos. Noten ahí la vela, el hot dog, el lápiz, el celular, que pueden actuar ahora como avatars también y pueden generar unas narrativas interesantes, sobre todo si el estudiante no está haciendo buen uso del celular para cuestiones educativas y en el salón lo que se pone es a textear cuestiones personales que quizás lo distraen, pues uno podría hacer una pequeña cápsula con ese avatar tratando y con la ayuda de la inteligencia artificial, una narrativa convincente de por qué no lo deberías usar para otras cosas mientras estás en clase. Hay otros que es para quizás la bombilla que tiene la conveniencia esa que tú la puedes poner prendida y apagada, la libreta de anotaciones. Tienes ahí una que es como un cigarrillo, porque, o sea, para tratar de quizás orientar de por qué no debería involucrarse uno en ese tipo de vicio, qué sé yo. El uso dependerá obviamente de las intenciones narrativas que tú tengas con el storytelling este que tú estás generando. Pero es otro tipo de avatar que son pseudo personas, ¿verdad? Pero objetos en realidad. Así que son las llamadas bibliotecas de personajes. Y esas que les mostré son solamente algunas. Hay muchísimas más. Esas bibliotecas de personajes se pueden trabajar a partir de la aplicación que yo les voy a mostrar hoy, que se llama Cartoon Animator. Cartoon Animator es una que me permite darle animación con relativa facilidad a los personajes, me permite imponerle diálogos también que digan cosas con relativa facilidad. Hay otra herramienta que me gustaría reservarla para un taller futuro que trabaja aspectos, digamos, más realistas, tridimensionales. Es otra forma de animación, pero que me gustaría que la vieran como parte del arsenal de herramientas educativas, como decíamos al final del webinar pasado, para que el 3D también pueda formar parte de tu arsenal creativo. Existen también recursos gratuitos y otros que son pagando, ¿verdad? Que permiten crear o construir avatars, digamos, personalizados. En el caso de Cartoon Animator y de iClone, esos son ejemplos. Noten no sé si se les parece, ¿verdad? El profesor Ricardo Morales, que está aquí compartiendo conmigo esta discusión. Eso es un avatar hecho en Cartoon Animator. En el otro caso es un avatar mío hecho en iClone, ¿ve? Para que noten la diferencia en la estética. Uno es más caricaturesco, el otro intenta ser un poco más realista. Este es en 2 dimensiones, mientras que este es tridimensional. Tú puedes dar la vuelta alrededor y verlo de todos los ángulos, de arriba, de abajo, de todos lados. Y pues obviamente pues, son objetos animados que por lo general son en 2 dimensiones, pero también se pueden hacer en 3 dimensiones. Así que, bien, con esa breve introducción me gustaría tal vez hacer una última pregunta de encuesta en cuanto a los tipos de avatars y esos que te acabo de mostrar. ¿Cuál de ellos, si alguno, a ti te resulta o te gustaría para algún proyecto educativo que se te ocurra o que ya tú tengas en proceso? Así que, nada, les dejo con esa pregunta de encuesta. Por favor, les pido que participen. Es para tener una idea de qué les apela más y así poder organizar mejor presentaciones o webinars futuros que podamos compartir con ustedes. Bien, en lo que ustedes toman su tiempo para contestar, pues me gustaría quizás continuar para aprovechar el tiempo del taller, del webinar al máximo. Les advierto que todavía quedan, noten que estamos en el slide 34
de una presentación que tiene 57. Yo no tengo la intención de cubrirlo todo, pues porque el material final de este webinar está más enfocado al próximo taller, al que tenemos la semana que viene, y al cual les exhorto a todos a que participen. Así que la pregunta que está en discusión es qué tipo de avatar te gustaría crear para tus proyectos. Así que les pido de favor que, como les dije, sometan sus contestaciones, porque ahora me gustaría mostrarle algunas características de avatars que se pueden crear en Cartoon Animator. Hay varios tipos divididos, le llaman por generaciones, y esto fue desde que el programa originalmente se creó hasta el presente. Así que en la creación de avatars, y me permiten déjenme, para que puedan apreciar el sonido, porque voy a parar aquí un momentito y es para asegurarme de que el sonido está incluido como parte del sharing. Así que nada, espero que puedan escucharlo. El profesor Ricardo Morales y yo tuvimos un poquito de dificultades cuando hicimos la prueba, porque no se escuchaba muy bien, así que espero que ahora sí se escuche utilizando. Ok, pues como les decía, son todos ejemplos en Cartoon Animator. El primero que les quiero mostrar es este. Este es un cuadro de Isabela de Medici. Esta es una obra de Alexandro Alori del Bronzino, que fue creada en el Renacimiento, pero que luego fue posteriormente modificada en la época victoriana. Pues algunos dicen porque la imagen original pues presentaba a Isabela como era en realidad y que era como un poco fea para los estándares de la época victoriana. Entonces yo trabajo un curso de ciencia y arte, y como parte de ese curso pues yo discuto este trabajo, ya que el Museo de Carnegie pues descubrió que la pintura había sido modificada, creían que era una falsificación, que no era de Alexandro Alori, pero la restauradora del museo, utilizando rayos X, se dio cuenta que lo que había pasado era que habían overpainting, habían modificado el trabajo original y que sí era un trabajo de Alexandro Alori que había sido modificado posteriormente. Ella, de hecho, procedió con técnicas, que es parte de lo que yo enseño en el curso, ¿verdad? Utilizando técnicas científicas, pues procedió a restaurar, sacando toda la pintura esa y devolviendo la obra a su apariencia original, que no es esta que ustedes ven ahí, esta es la modificada. Pero como a manera de broma, esto es la reacción de Isabela de Medici cuando se entera, su espíritu o qué sé yo, cuando se entera que no solamente a ella la envenenaron, ¿verdad? No solamente la asesinaron, sino que se encargaron de modificar su apariencia. ¿Cuál es la reacción de Isabela cuando se entera de eso? What are you saying? Are you serious? This is just too much. No sé si escucharon el audio. ¿Se pudo escuchar el audio? Sí, se escuchó el audio, doctor. Ah, excelente, ok. Esta es la reacción de ella y luego entonces el proceso, esto yo lo uso como una broma, digamos. Este tipo de avatar se hace simplemente a partir de una foto, que esto en este caso yo le puse el marquito ese para darle un toque así caricaturesco, pero What are you saying? Are you serious? This is just too much. noten que la estructura son dos partes. La estructura es el cuerpo que es la pintura original, se las podría mostrar si quisieran, y al cual pues yo le desprendí la cabeza, por eso para que ustedes vean que son las dos partes que conforman esa imagen, la cabeza aparte y el cuerpo aparte, y entonces noten que tiene un rigging o una columna vertebral o una serie de huesos. Noten que tiene unos puntitos aquí en rojo que son como unos pins para
atachar o mantener fija la parte de abajo. Y lo que hace el programa es que a partir de estos huesitos, uno puede darle cierto movimiento al cuerpo, ¿verdad? Se los puedo mostrar en un momento en el programa de Cartoon Animator. A esta generación es la más anticuada, la más vieja, la más... estoy hablando como de los años del 2006, por ahí, más o menos. Ellos desarrollaron esta técnica. Hay otra técnica, o sea, que ellos, otro tipo de personaje que ellos desarrollaron, la compañía, me refiero a Realution, que es como se llama la compañía que desarrolló Cartoon Animator, en la cual, pues, a ese tipo de personajes se conoce como personajes tipo G1 o primera generación ya como personaje. Entonces ya a este tipo de personaje se le puede implementar una movilidad incluso en el plano bidimensional. Ok, este es el caso de Madame Curie, ¿verdad? Este ejemplo, pues pudiéramos dedicarle unos minutos. Es un ejemplo, ahí yo puse un diálogo o un parlamento de la propia Madame Curie cuando fue premiada por la Academia Americana de Radiología con la medalla de oro. Y ella dijo unas palabras alrededor de ese asunto que cogiendo la voz original de Madame Curie, pues, y luego les puedo explicar cómo hice la limpieza y demás, se la impuse a este avatar. Américain de la biologie et de la Société américaine de la biologie pour le témoignage légitime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. Ok, noten que pues está hablando Polish, ¿verdad? Así que, aunque la película esa de Madame Curie hay una versión en inglés, qué sé yo, la original, el personaje histórico original, pues tenía un acento Polish así bien marcado. Y uno lo puede, pues, viendo registros históricos sobre grabaciones que de principio del 1910, 12, uno puede escuchar genuinamente cuál era la forma que ella tenía de hablar. Y esa es la voz original de ella, que para mí le añade cierto valor transdisciplinario al asunto y que a la misma vez, pues, realza a un personaje histórico que para mí es extraordinario. Noten que en este tipo de personaje, la estructura G1, que es como se llama esta, es una estructura donde ahora el sistema de huesos está estructurado para que pertenezcan a las extremidades por una parte, a la cabeza por otro, al tórax y a la cadera, pero son estructurados de forma, digamos, independiente. Son un rigging que es en cada brazo aparte, en cada pierna y en la cabeza y aparte, de suerte que uno pueda mover de forma individual cada una de esas partes. Esa es la estructura ósea, digamos, de ese tipo de personaje. Luego de este personaje, la compañía desarrolló otro tipo de personaje que es lo que llaman segunda generación o el G2. Ustedes ya conocen a este personaje de una de las presentaciones que dimos del SEA, donde ustedes van a notar que él tiene un movimiento ahora tridimensional y que puede efectuar ciertas rotaciones y demás. Espero que esta introducción haya despertado tu curiosidad. Te invito a participar activamente en los foros y actividades de esta unidad y a reflexionar críticamente sobre cómo aplicamos el conocimiento científico en nuestra vida cotidiana. Nos vemos en la próxima clase. Ok, ese es un tipo de personaje de estructura G2 y lo que se diferencia del G1 es simplemente que el personaje tiene varios ángulos. Es un G1, pero agrupado, donde tú puedes tenerlo en el ángulo frontal, qué sé yo, ladeado, diagonal,
completamente de lado, de espalda o completamente de espalda, y obviamente pues sí puede hacer la rotación completa de 360 grados, pero notemos que el sistema de hueso es exactamente el mismo, son como muchos G1 agrupados. Y el programa se encarga de llamar o requerir cuál de ellos es al que tiene que presentar en escena para que corresponda al ángulo correspondiente. Así que es un G1 de multiángulo, lo que estamos generando realmente en este tipo de personaje o de avatar. Hay otro tipo de avatar que es el que la compañía le ha dado mayor atención, digamos, es el avatar tipo G3 o los personajes tipo G3, y ya ustedes conocen a este personaje del taller pasado. Insignias por aprender, acepto la misión, Sensei, pero ¿también dan puntos extras si sobrevivo al final del semestre? Ok, noten que este personaje que tiene una movilidad más elástica, digamos, tiene una más orgánica, se puede mover, contorsionar de una manera bien interesante sin que se vea como rígida parte en particular, se logra mediante una nueva estructura ósea que desarrolló Realution, que conecta todos los huesos como con una columna vertebral fija, ¿verdad? Y ahora permite animar al personaje con mucha mayor libertad. Tiene un problema, ¿verdad? Y es en el sentido de que este tipo de personaje no tiene la habilidad de rotar, digamos, como el G2, porque pues todo está o frontal o diagonal. Sin embargo, para ellos sobrepasar esa limitación y dar más capacidad en el G2, ellos desarrollaron para la cabeza lo que se conoce como una cabeza de 360 head. Es decir, una que no es 360, como le explicaba yo al profesor Morales, es más bien 180 grados, donde la cabeza se puede rotar desde un lado hasta otro y dando una sensación de tridimensionalidad pues muy buena. En ese aspecto, pues, es el tipo de avatar que yo, por ejemplo, recomendaría a aquellos de ustedes que quieran integrar avatares que sean de caricaturas de 2 dimensiones a su proyectos de educativos, a su historia, a las historias que quieran narrar con ellos. ¿Ok? Así que ese es un grupo de avatars G1 que es con el que me gustaría quizás hacerle la demostración de hoy. Si se nos atasca por algún sitio, el programa se escracha o lo que sea, pues tengo una grabación de lo que debería haber sido la demostración. Así que, pero me gustaría tratar de hacerlo en vivo para ilustrarles a ustedes el procedimiento. Pudiéramos mirar, profesor Morales, ¿tendríamos a mano el resultado de la última encuesta? A ver sobre el tipo de avatar que les gustaría trabajar en sus proyectos. Sí, de una contestación de 49, de un público de 90, subimos la participación, Manuel. Me dio 54%, solo 8% no tiene un interés particular. Y en orden de interés, pues está los de apariencia realista, luego 35%, 25% lo quiere tipo caricatura, 20% objetos animados y 10% animales o criaturas. Entonces, básicamente estamos con el de apariencia realista, luego la caricatura y luego todos los animales y objetos animados y props. Ok, Con excelente. con un 8% de personas que no tienen un interés particular. No sé si es que no tienen interés, la pregunta quizás se puede mejorar. O Yo si creo que es es que particular en ninguno de ellos. particular, que En eso sería ninguno, como sino que están abiertos, generalizado. digamos, a cualquiera o a varios de ellos. Sí, En ese sentido, pues yo les diría que a esos que les interese personajes con apariencia realista,
no se pierdan los talleres que podamos ofrecer sobre ese particular utilizando la herramienta iClone. Es una herramienta que permite con mucha facilidad hacer avatars bien realistas. De hecho, aquel que yo les mostré se genera con una sola foto, digamos, frontal del profesor o de la persona que uno quiera convertir en avatar 3D. Es muy fácil utilizando un plugin que se llama Headshot y es simplemente alinear correctamente dónde van los ojos, la nariz y demás. Se puede hacer como en 10 a 15 minutos, convertir una foto frontal. La foto tiene que tener ciertas características al tomarse. Por ejemplo, no puede tener espejuelos, no puede tener nada puesto en la cara, no debería tener sombrero ni nada de eso. No debe estar en una posición neutral, no debería estar ni con sonrisa ni enseñando los dientes, una posición neutral y lleva otros detalles, pero sumamente sencillo el generar un avatar 3D a partir de solamente una foto. En el ejemplo de hoy, como les dije, yo lo preparé para mostrarle cómo preparar un avatar tipo G1. Con eso en mente, pues estoy complaciendo en parte a los que quieren ver la producción de avatars, digamos, caricaturescos. El ejemplo, pues, es me gustaría enseñar cómo hice la pequeña animación esa de Madame Curie en el laboratorio. Y ahí quizás entrar en algunos detalles que no están en la grabacioncita que hice del proceso, pero que me gustaría quizás compartir con ustedes. Ok, en este caso ya el personaje está hecho, ¿verdad? Se llama Curie. Hay veces que no aparece, pero uno tiene que estar consciente de dónde uno está buscando. Dependiendo de dónde uno busca, ¿verdad? Pues digamos, este es el personaje, simplemente uno lo arrastra, le dice al programa en qué posición está el personaje. Ven, este está no está completamente de frente, sino que está como 3:15 define el programa. Le damos OK y vamos a notar que, pues, que me da el personaje. El personaje yo puedo ahora ajustar el tamaño, digamos, según las conveniencias, el ancho, tal vez, si quisiera, la localización. Y eso es bueno uno hacerlo desde bastante al principio, pero luego si estaba fuera de lugar es bastante fácil de corregir. Uno podría efectuar toda la animación con ese fondo vacío, pero yo pues me gustaría imponerle como el laboratorio ese, como un prop o como una escenografía, simplemente para ponerla en contexto. Así que para eso uno o tiene la escenografía ya fabricada o la puede fabricar a partir de una imagen, ¿ok? Esa imagen, pues uno puede crear lo que se conoce como un media en forma de props y uno puede escoger la imagen en cuestión. Adiós, no logré cogerla. Sí, ahora. Como imagen estática la voy a escoger. Y aquí tenemos el laboratorio. A este laboratorio, noten que yo le rompí la puerta porque está un poquito más adelantado que el anterior para poderle poner una puerta que abra y cierre. De pronto lo voy a dejar sin ella para que podamos avanzar un poquito. Noten que al yo acomodar esto en escena, de momento se me desapareció la Madame Curie. Así que yo puedo ajustar eso aquí con este botón aquí me permite echar hacia atrás o hacia adelante todo lo que está en escena, de suerte que se ajuste mejor a... Ok, quizás algo así, todavía está como que fuera de lugar, pero puedo acomodarla tal vez a ella, más cerca de aquí de la puerta, por ejemplo. Recuerden, aquí pues se puede poner una puerta que abra y cierre y se lo puedo enseñar al final, pero digamos que dejamos la puerta por construir para propósitos de ahorrar el tiempo. Okay. Una vez nosotros la tenemos a ella, uno pudiéramos ahora ponerla a caminar primero y después a gesticular con las manos como cuando está hablando, digamos. Así que para eso yo puedo venir aquí, pedirle
yo estoy haciendo búsquedas para no tener que estar buscando uno a uno en las librerías, ¿verdad? Digamos que yo la puedo poner a caminar y los G1, pues no todas las caminatas o todas las animaciones le sirven. Hay un grupo de animaciones que son las que son propias de ellos. Hay otras que son propias de G2 y otras que son propias de G3, como ustedes podrán ver ahí en la descripción. Digamos que vamos a ver si por aquí tenemos... Estas son propias para G1. Así que podemos ponerla que camine como molesta, que camine confiada, que camine a doble paso o que camine pues femenina. Pues digamos, vamos a decir que camine de una forma femenina. Ok, le damos aquí doble clic, seleccionando el avatar, le damos doble clic. Noten que ahí ella se movió, ¿verdad? Digamos que le doy, que dé como una caminatita como de 3 partes, ¿verdad? Y que noten que ya le impuse, pero ya se quedó en el mismo lugar. Así que como consecuencia de esa caminata, yo quiero que ella llegue, digamos, hasta aquí. Y que dé la impresión de que como vino de una parte más lejos, ahora está más cerca de la cámara, pues digamos que se vea un poco más grande, ¿verdad? Porque ahora está más cerca de la cámara. Ok, noten que a medida que hacemos eso, el timeline ha ido avanzando. Y digamos que una vez ella está ahí, pues empieza a gesticular, empieza a hablar. O ya venía hablando de camino y aquí hace ciertas gesticulaciones con las manos. Ok, hablando, a ver si encontramos aquí algo. Digamos que hace unas gesticulaciones habladas y después, digamos, concluye con otra. ¿Ok? Y hasta ahí básicamente tenemos la animación. Noten el timeline, dónde está, así que yo puedo coger este marcador, ponerlo ahí a donde termina más o menos la... Y ahora puedo repasar la animación, a ver cómo se observa. Así que ya tengo ahí la animación en términos de producción animada. Ahora puedo decidir dónde quiero que empiece a hablar. Ok, para el parlamento, digamos, vamos a suponer que ella empieza con su parlamento como por aquí, más o menos, desde antes de llegar. Para poderle introducir a ella un parlamento, pues necesito tener un audio tipo MP3, el cual pues ya yo lo tengo preparado de antemano, pero les puedo mostrar el proceso por el cual lo preparé, ya que lo extraje de un vídeo de 1913, creo que es. Tenía mucho ruido de fondo, le tuve que hacer unas ciertas limpiezas. No me tomó mucho tiempo, pero para propósitos prácticos quizás pues se desvía un poco de la intención del taller. Una vez uno ya tiene ese audio listo, uno puede crearle a ese personaje, note que lo estoy seleccionando, le puede crear un script. Ese script puede ser una voz grabada, quiere decir, si yo doy ahí clic, yo mismo digo lo que el personaje va a estar diciendo. Puede ser un text to speech. Lamentablemente, este programa hasta ahora solamente está limitado a textos en inglés. No puede hablar en español. Si le escriben los textos en español, lo que dice es no se entiende. O uno puede arrastrar o incorporar un file tipo sonido. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este caso. A ese yo le llamé Curie AI, pues porque usé una aplicación de AI para limpiar el audio original. De suerte que, pues como les dije, podría mostrarle cómo se hizo. Ok, ahí se... Américain de la biologie et de la société américaine de la biologie pour le témoignage légitime qu'elle m'a apporté ici et auquel je... Ok, ahí como que el audio se acabó, ¿cómo es? La animación se acabó un poquitito antes que el audio, así que vamos a extenderla. Oui, extrêmement. Ok, y ahí terminó ella de hablar. Noten ahora que si yo la pongo desde el principio, ella empieza caminando, noten que tiene la boca cerrada,
américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage légitime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. ¿Ok? Y ahí entonces ella enuncia su parlamento. Y con eso, pues uno básicamente completa, si ya uno, por ejemplo, está conforme como quedó, lo único que uno tiene que hacer es aquí en Render, puede crear el vídeo correspondiente y exportarlo en formato de vídeo, y eso sería básicamente el proceso para generar un clip de video con audio similar al que yo les mostré en el ejemplo. No solamente ustedes la pueden poner a caminar y a hacer gesticulaciones como que está hablando, si exploran con tiempo y con calma, quizás la podemos poner a bailar. A ver si encontramos algo. Vamos a ver si este audio le sirve, este movimiento le sirve. Vamos a ver si tenemos suerte o no. Ok, ahora noten que uno puede poner incluso una musiquita ahí de fondo si quisiera, cuando ella empiece a bailar o lo que sea. Ella llega ahora, dice lo que vaya a decir en su Américain parlamento. de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage légitime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. ¿Ok? Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo usar un tipo G1, y esto simplemente, noten que no tenía yo ahí historia que contar, no había un telling, no había un storytelling, sino que yo simplemente, pues, mostrándole las habilidades que puede tener el programa en términos de llevar a la pantalla elementos que uno pudiera haber obtenido de una historia congruente, ¿verdad? Estructurada, que permitiera, digamos, tener un propósito educativo, y que como parte de ese proceso ustedes pueden crear un material audiovisual de alto contenido, o que impacte, digamos, en términos del contenido visual y del desarrollo de ese ambiente lúdico que hemos propuesto como parte de este ciclo de talleres. Así que el ambiente lúdico podría estar considerado en ese contexto. Noten también que hay otros personajes. Este es el caso de Darwin, aquí tienen el caso de Einstein, pero hay varios otros. Está Alexander the Great, está Julio César, está Napoleón. O sea que dependerá de la historia que uno interese contar, puede usar el personaje según corresponda. Si no existe el personaje, pues uno puede crearlo. Crear el personaje, pues no es muy complicado. Uno puede crear un personaje, por ejemplo, si empezáramos, por ejemplo, como en aquel que yo hice de Isabela de Medici, quizás podríamos, recuerden, si quieren luego hacerle modificaciones y no perder el trabajo, tendríamos que salvar el proyecto, ¿verdad? Qué sé yo, podríamos llamarle Curie, demostración, o como quiera que lo querramos llamar. Y ahí tenemos la conveniencia de que luego podemos hacerle modificaciones. Si algo, ahora por ejemplo, si yo quisiera añadirle la puerta esa que abra, que quizás en lugar de que ella comience donde está, comience como ella en el pasillo, y que venga y entre, ¿verdad? Y en lugar de construirlo aquí, pues quizás dejar si lo tengo aquí disponible, ya construido, digamos. Ok, este fue uno ahí más o menos, un borradorcito ya con la puerta esa puesta, y más o menos. Américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie
pour le témoignage légitime tellement apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. Ok, noten que ahí entonces ahora el personaje no está en escena, sino que puede entrar como parte de un movimiento escénico y es otra alternativa que uno tiene pues para generar ese impacto, digamos. Hay una escenografía donde no hay nadie y de pronto el personaje aparece o entra. Puede aparecer de forma mágica también, simplemente aparecer en el medio de la pantalla, porque este programa permite incorporar muchos efectos especiales, transiciones muy interesantes, efectos así de podríamos poner a llover dentro del laboratorio si ustedes quisieran, podemos poner a que caigan rayos y otros efectos especiales, digamos, que corresponden a bibliotecas enlatadas, que simplemente lo que hay que hacer es ponerlas ahí y que ocurra en el momento exacto donde uno quiere que ocurra. Por ejemplo, en el caso de la puerta, noten que la puerta tiene una acción que le permite a uno, en algún punto de ella, vamos a ver aquí al final dónde estaba, quizás podemos poner, para que ustedes puedan ver esto, a la puerta yo le puedo pedir que la puerta se abra, o le puedo pedir a la puerta que se cierre. ¿Ves? Que hay acciones y así otros props, otros elementos escénicos, tú puedes poner que si a lo mejor puedes hacer que esto burbujee o que algo, el reloj, si tuviera un reloj de pared, que las agujitas vayan moviéndose, o que si ella tiene una nevera, un frío, qué sé yo, no sé, que pues se pueda abrir la puerta, se vea lo que hay en el interior, y en ese aspecto te permite hacer una narrativa visual que ilustra pues aquella historia que el storyboard te permitió darle algún tipo de organización. Así que hemos visto que en términos de la demostración que les hice, uno también puede, la voz del personaje, uno puede integrar el uso de herramientas tipo AI como Eleven Labs, que es uno de los que yo utilizo. En el caso de Eleven Labs, uno puede crear parlamentos e imponérselo a los personajes. Les voy a dar un ejemplo bien breve de eso en forma aislada, así que si me permiten, quizás puedo regresar aquí y para darle con eso final al taller, porque creo que el tiempo no nos va a dar para mucho más, aquí pudiéramos coger, digamos, un personaje. Podríamos escoger un personaje como aquel que le mostré de la abuela sabia, digamos, la que yo llamé, la que llamamos Wow. Quizás pudiéramos cogerla a ella como ejemplo. Aquí hay un... Vamos a ver los personajes que tenemos para que, no sé si logran ver aquí en la lista. Nosotros pudiéramos tener una serie, estos son personajes de las bibliotecas, ¿verdad? De la que vienen con el programa. Y aquí son personajes adicionales de bibliotecas que uno puede adquirir. Quizás, a ver si aquí tengo Doodles, a ver si la encuentro. G1 Humans, ella es G3 360. Esta, aquí. Ok, aquí noten que hay una serie, no sé si logran verlo bien, ¿verdad? Pero hay una serie de personajes de las diferentes bibliotecas que actualmente pues yo tengo y con las cuales me encantaría poder compartir con ustedes en cualquier proyecto. Si buscamos aquí detenidamente, quizás podemos encontrar, mira, aquí vemos al que sugerimos como Tito. Miren, esta es la abuela, una posibilidad para la abuela Wow. Y quizás pues la podemos poner a decir algún parlamento. Ese parlamento pues yo lo generé utilizando text to speech y una herramienta de inteligencia artificial conocida como Eleven Labs. En Eleven Labs les voy a enseñar la interfase brevemente. Esta es la interfase de Eleven Labs y tiene la capacidad de convertir texto a voz
utilizando una biblioteca completa de posibles voces. Las voces ustedes pueden clonar algunas si les interesan, pero también pueden utilizar de los libraries existentes. Hay uno que yo encontré que le combina, en mi opinión, bien a la abuela Wow, que se llama, esa voz se llama Regina Martin. Regina Martin, encontré que es apropiada y ustedes me dirán su opinión. Así que cogí el texto, hay un texto ahí medio gracioso, ¿verdad? Que ella trata de decirle al nieto, hablándole, parte de la historia ocurre cuando el nieto llega, el papá lo trae en una pick-up que tiene que arreglar porque tiene problemas de que está humeando. Eso lo vamos a ver la semana que viene, esa escena completa. Y entonces viene a él le gusta la música, al papá de Tito le gusta la música salsa, pero le gusta escucharla bien alta. Y entonces, cuando Tito llega, el primer comentario que le hace la abuela es relacionada con el papá de Tito, que es su hijo, y le dice que siempre como que esa música tan alta, pero de una forma graciosa. Así que yo puse aquí como el ejemplo de el parlamento que le puede decir la abuelita alrededor de esa costumbre que tiene el papá de estar escuchando la música tan alta. Puede ser un comentario, digamos, bastante sobrio por una parte o bastante gracioso, dependiendo la línea del storytelling que uno haya desarrollado. Ve, mira, por ejemplo, a ver, aquí es algo sobrio, déjame ver si encuentro. No, vamos a decir algo gracioso de una vez porque el tiempo se nos está acabando. Quizás podemos mirar Regina Martin diciendo, ajá, el ruido del papá que he dado al... Mira que tu padre es más bulloso que una maraca vieja. Ok, ese es, por ejemplo, ella criticando al hijo de ella, al papá de Tito. Mira que tu papá es más bulloso que una maraca vieja, ¿verdad? Es una expresión ahí que a muchos le podría parecer bastante graciosa. Y quizás la reacción de Tito alrededor de ese comentario podría pues ser algo como como de abuela, pero ¿por qué tú sabes, no digas eso? O qué sé yo. La reacción que el storyboard te haya establecido que tú quisieras compartir con el público a través de esa escena. Otro detalle es que cuando uno va a montar al personaje, uno puede buscar quizás alguna escenografía, digamos, importante o apropiada. Entre las escenografías que uno puede tener disponible, hay un grupo bastante amplio que ya vienen como parte del programa original. Y, por ejemplo, miren, este es uno de ellos, que es uno que vamos a estar usando la semana que viene en el ejemplo que les voy a mostrar, que tiene que ver con la cocina esta en la casa de la abuelita. Entonces, noten que es interesante porque esta olla que está hirviendo, ¿verdad? Uno puede, hay cierta acción, ¿verdad? Que uno le puede imponer, por ejemplo, como que haga humo, ¿verdad? O la cortina que se abra. Y así hay otros props que tienen algún tipo de animación que pueden contribuir a la narración visual. Aquí la abuelita podría entrar hablando con su nieto, diciendo aquel comentario sobre su hijo. Quizás se pueden sentar aquí a la mesa, mirar algunas plantas medicinales o lo que sea que uno vaya a desarrollar en su historia. Así que yo diría que con eso, pues, les completo lo que les tenía para el día de hoy. Me gustaría dar algún espacio para que podamos conversar un poquito. En cuanto a aplicaciones que ustedes puedan quizás darle, como una de ellas que ya yo he usado con algunos colaboradores, es generar narradores para PowerPoint, donde uno incorpora el avatar como parte del PowerPoint. También pues se pueden hacer otros tipos de proyectos educativos. Por otra parte, pues hay siempre unos retos, ¿verdad? Que uno pueda diseñar buenas historias que sean de impacto, que sean de interés y que produzcan los efectos, digamos,
educativos que nosotros tenemos la pretensión de lograr. Como les dije, pues espero que sus creaciones pues sean pronto, en vista de que muchos de ustedes prefirieron o prefieren avatars que sean un poquito así más realistas. Esto es, por ejemplo, con un profesor de mi departamento que se llama Ramón López. Estamos ahí en un mundo virtual, caminando por los alrededores de una ciudad futurista donde pudiéramos, pues, qué sé yo, hacer experimentos de péndulos o experimentos de física y utilizando reglas de la física que están bien demostradas. Es decir, estos programas están diseñados, no tanto Cartoon Animator, pero iClone, que es el que hace este tipo de imagen o de avatar 3D, tiene un módulo que permite principios físicos de la física, de movimiento, implementarlo en una forma realista, digamos, que se ajusta a lo que debería ser, o sea, que simula procesos físicos con bastante buena representatividad, digamos. Así que con esto los dejo y dejamos el espacio abierto a posibles preguntas o comentarios que tengamos. No me gustaría, no me gustaría terminar esto sin una encuestita final, una encuesta que nos permita al profesor Ricardo Morales y a mí, pues, saber el interés que ustedes tengan para talleres futuros. Así que, pero dejo abierto el espacio a los comentarios. Así que gracias por la oportunidad que me brindaron de poder estar aquí con ustedes. Y hay hay dos manos levantadas, doctores. Una es de Natalia. Ya se le habilitó el micrófono, si quiere abrir para compartir. Buenos días con todos, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Un placer tenerte. Mi nombre es Natalia, interesada en conocer este tipo de programas y realmente me gustaría saber si hay la oportunidad de que nos pueda como presentar personalmente en mi interés, ya que mi proyecto final es la estimulación de juegos tradicionales para fortalecer las habilidades motrices de los niños. Y para poder dejar algo práctico, me gustaría dejar este tipo de programas donde se encuentren como niños tipo realista, realizando como diferentes de estos juegos. No sé si se puede hacer como la manera de ver ese tipo de herramientas donde yo pueda saber cómo realizar los movimientos, o si se puede añadir parques o zonas así donde yo pueda aplicarlo a mi proyecto final. Definitivamente, la contestación, sí, la contestación es, se pueden crear escenas que recreen esos eventos que son de interés para tu trabajo. De hecho, nosotros estamos tratando de, ya esto no al corto plazo, sino al mediano plazo, de que se puedan hacer juegos interactivos, que se puedan manipular, ya sea en matemáticas, en español, qué sé yo, donde aparezcan preguntas y demás. Sin embargo, te adelanto lo siguiente. Hay una herramienta que nosotros hemos hablado de ella en el pasado, en el semestre pasado, en uno de los talleres que dimos, hablamos de una herramienta que se llama H5P. Es una herramienta que permite hacer videos interactivos, es decir, los videos que tú fabricas con estos programas que involucran, que tienen a los nenes en el ambiente o lo que sea que tú tengas de contenido, puede estar acompañado con preguntas interactivas que hasta que no se contestan, el video no continúa. Así que hay cierto grado de interactividad en cuanto a bien lúdico, de que ellos puedan manipular juegos como tal, como caminar a través de una plataforma, tratar de llegar a una meta. Eso, pues, la implementación va a requerir una iniciativa que apenas estamos comenzando, pero en cuanto a generar videos que tengan estos contenidos que mencionas, yo te diría que es sumamente fácil. Hay montones hay niños, como ahí hay varios,
que se pueden usar, hay parques abiertos así, hay salones de clase. Bueno, podríamos hacer un repaso relativamente amplio de todos los assets que hay disponibles. Y si no, uno puede fabricarlos con relativa facilidad a partir de ciertas imágenes. Así que o existen o se pueden hacer con relativa facilidad, sería la contestación. Ok, doctor. Tendré en cuenta el programa. Muchas gracias. ¿Ok? También hay otra mano levantada de Carmen Morales. Ya tiene habilitado el micrófono. Ya puede abrirlo para compartir. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, me escuchan. Muy buenas tardes, excelente presentación. La pregunta mía está dirigida, ¿hay algún estudio o experiencia que ustedes hayan tenido de cómo este tipo de storytelling y, ¿verdad? y avatars se pueda integrar para dar charlas o educación a adultos? A adultos, o sea, A hay mayores, algo a que, personas, sí, ajá, pues adultos, fíjate, porque, yo probablemente puedo buscar, pero no he leído ninguno porque yo lo he enfocado principalmente al desarrollo de destrezas en nivel superior o universitario, en términos ok, de desarrollo de motivación, sobre todo. sí, Y, ¿sabes? Los propósitos que yo he perseguido están más ligados a motivar a mis estudiantes que los cuales toman ciencia como una obligación y la mayoría de ellos no son estudiantes de ciencia, pero es probable que haya algún estudio y si no lo hay así formalmente o hay muy poco, pues nos daría un espacio de oportunidad ujú, de desarrollar una y ser nosotros los que contribuyamos pionero. con, exacto, o al menos contribuir, porque quizás hay otros que han hecho algunos pininos, han hecho algunas cuestiones muy básicas y quizás nosotros podríamos hacer algo más completo que aporte, digamos, a esa literatura, pero honestamente, pues no sé si exista porque no lo he buscado como tal, pero ahora que lo mencionas, pues puedo hacer la búsqueda también. Lo, Ah, mucho- lo busqué en Perplexity, Manuel, y Ajá. sí es común, o sea, como es una práctica común también y te da ventaja en la educación, aplicaciones prácticas y Excelente. te da la referencia. Mm, sí, lo vi, lo Sí. estoy viendo. Ve que, y diría yo que es algo quizás que, aunque se usa más para la diversión, por ejemplo, como South Park, como Futurama, como Los Simpsons, Sí, sí, sí. pero por esa misma razón entiendo que sería efectivo Correcto. Eso pienso para yo. ellos generar una experiencia lúdica, como hablamos nosotros, divertirse mientras aprenden de Correcto. temas que no son comunes y corrientes, si lo pones en este contexto que te estamos diciendo, una historia transdisciplinaria, donde tiene que ver con sus vidas personales, son sus cosas comunes y corrientes, Y donde también, profesor, hay veces que este grupo de adultos a veces experimentan problemas, digamos, de depresión debido a la edad también y que yo creo que no hay tanto estudio necesariamente que explore tal vez cómo algunas de estos materiales pueden ayudarlos a sobrepasar esos momentos. Sí, yo lo digo también porque como tenemos en Puerto Rico la población, ¿verdad? Que tenemos en el entorno de trabajo y dar charlas y adiestramientos ¿verdad? Que la idea es que aprendan y también se diviertan. Pues quería saber, ¿verdad? El input de ustedes en términos mira, de esa. para ese respecto, Manuel, que seguí indagando y hay evidencia que Ok. demuestran el impacto, pero más importante aún creo que es resaltar que en colaboración con el grupo de la Facultad de Ciencias Sociales, el de Tecnologías Emergentes, que ellos tienen muchos psicólogos allá trabajando, pues hicimos un prototipo de este asistente que se llama Matusalén, que es el asistente motivador y acompañante para el bienestar de la tercera edad. Entonces, am, te habla de que hables de tus recuerdos de la infancia, te invita a hacer ejercicios juntos, te recomienda canciones clásicas para recordar,
invita a hacer anécdotas, que va por donde estábamos hablando hoy, tú sabes, un poco del el uso del asistente como facilitador. Pues Correcto. en este tipo de asistente ya está diseñado para interacción con el público. Está bien, ese es uno, diría yo, de los más avanzados, porque no soy yo hablando con él, es él hablando con los viejitos en los asilos y pues hay que tener una sensibilidad, digo yo, Correcto. Sí, sí, sí. para esos asuntos. Sí. Tal Y vez sé- a partir de Matusalén a lo mejor se pueden generar algunas historias ilustradas que también sirvan de material para... Sí, 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 a eso quería traer, que ese personaje Matusalén ahora mismo es un asistente virtual, pero por los mismos principios de lo que estamos hablando hoy, se puede convertir en un avatar interactivo con historias que motiven a las personas a ciertas actividades. ¿Tú me entiendes? Que ya hay una forma que él hace ejercicio contigo y en la Ujú. caricatura te está haciendo ejercicio mientras tú haces ejercicio. Ese tipo de cosas son la evolución de no solo el AI dentro de el uso de las herramientas y de crear materiales, sino también la integración del uso humano, Ujú. las personas, el AI y las caricaturas animadas como un vínculo que se pueda propagar en el tiempo, que no se Sí, pierde sí. la interacción, sino que se va haciendo cada vez más interesante y la gente se hará amigo, me imagino, Sí. de sus asistentes eventualmente. No, y muchas gracias por la información, de verdad que excelente. Seguimos. Mm. La respuesta a la encuesta fue que 85% sí va a participar y 14% dijo tal vez. Nadie dijo no, Manuel. Lo están pensando. Así que nada, todos están cordialmente invitados. Se quedan cordialmente invitados a nuestra última sesión, donde vamos a poner como en perspectiva todo esto que hemos estado desarrollando a lo largo del semestre. Nosotros diseñamos estos talleres al estilo saga de Star Wars, tú sabes. Hay que ver todas las partes para poder llegar a la conclusión final.